Sin duda alguna, amamos con nostalgia este título. Principalmente aquellos años donde su historia era un total misterio. Y por ello, salían diversas teorías que intentaban desvelar los secretos de este demonio de tinta. Es por eso que en este video te haré recordar algunas teorías clásicas que en su momento, fueron muy aclamadas por sus fans. Y que con el tiempo, se desmintieron. No cabe duda de que el lanzamiento de la alfa enganchó a la mayoría de los jugadores. Su apartado gráfico era muy inspirada y fiel a las caricaturas antiguas. Y precisamente, este diseño misterioso abrió una de las primeras teorías que todos pensamos en algún momento al jugarlo. ¿Acaso este juego es el lado oscuro de Disney? Todo fanático creía que los estudios de Joe y Drew eran los restos de Disney en otra línea paralela. Bendy sería Mickey Mouse, y Boris sería Goofy. Tal fue el revuelo que el mismísimo MatPat cocinó para hacer que esta teoría fuera mucho más profunda. En su video explica que Bendy está inspirado en una historia que todos olvidaron. Si le preguntas a alguien cuál fue la primera animación con sonido, te dirían que fue Walt Disney con su primer corto con Mickey Mouse. Pero esto es mentira. Pues Max Fleischer fue uno de los primeros en combinar la animación con el sonido. Lamentablemente Walt Disney era muy bueno haciendo propaganda, por lo que poco a poco, nos hizo creer que él fue el primero en hacer animaciones con sonido. En este caso, Joe Drew sería el Max Fleischer de la vida real, que, consumido por su ira, se fusionaría con su creación para tomar venganza contra Walt Disney. Aunque, más que una teoría, era una manera de describir el juego en aquellos años. Además, era un perfecto título para los youtubers. Por si no lo sabías, cuando se estrenó el capítulo 3, si subías por las escaleras antes de llegar al nivel 11, podías encontrar una segunda máquina tapada por unos tablones. Algo curioso es que nadie habló al respecto sobre esta máquina, y lo único que encontré fue la teoría que hizo Super Horror en su momento. En su video, explica que seguramente, esta máquina sería un prototipo anterior que hizo Joe Drew para crear la máquina de tinta. Irónicamente, en el juego completo, si revisitamos este lugar, aún se puede encontrar la máquina. Solo que en vez de ser la máquina dotada, se trata de la máquina antigua. Se puede decir que es un guiño a la beta alfa del juego. Pero será un misterio que nos llevaremos a la tumba por siempre. Con el lanzamiento del capítulo 3, se empezó a deducir que seguramente los actores de voces, así como los trabajadores, fueron absorbidos por algunos personajes caricaturescos. Susie sería Alice Angel, Bendy sería Johnny, y Boris sería Wally Franks. ¿Pero por qué Wally Franks? Esta teoría se empezó a formar gracias al plano de la máquina de tinta que podemos encontrar en la oficina de Sammy. Si observamos muy bien, podemos notar que Wally Franks estuvo involucrado en el desarrollo de esta máquina. Si regresamos a la primera cinta de Wally Franks en el primer capítulo, nos menciona que Joey los obligó a donar un objeto en los pedestales. Esto significa que de los 6 objetos que donaron, uno es de él. ¿Y cuál es? En las promociones para el capítulo 3, una de ellas es de Boris, el cual sostiene una llave inglesa. Y cuando salió el capítulo 3, se vio que Boris tenía el conocimiento para reparar cosas. Además, si nos vamos al primer capítulo, ¿qué es lo que tiene Boris en su pecho? Una llave inglesa. ¿Y quién es el primer personaje que se presenta aquí? Wally Franks. La triste realidad es que esta teoría, además de no tener mucha argumentación por la poca información sobre Boris y Wally, en el 2019, se lanzó un libro llamado Los sueños se hacen realidad. Este libro trataba de responder algunas dudas sobre la historia de Bendy. Una de ellas era la identidad de Boris, en donde se confirmaba que era un trabajador llamado Daniel Budilewek, que al ser asesinado por Bendy, Joey lo trajo de vuelta a la vida. Pero este se escapó a los pisos más bajos del estudio para vivir escondido. Todo estaba resuelto. Hasta que Temeadly se pronunció. En cuanto a los libros y el contenido de Bendy fuera de los juegos, siempre los he visto como un complemento divertido para quienes buscan más del universo. Los autores y artistas, con su gran talento, tienen total libertad para darle su toque personal. Para mí, los juegos son los que definen el canon. Así que, sí. Aún sigue existiendo un debate sobre quién es Boris.
Creo que todos sabemos que el final que nos entregaron fue muy confuso. Y más con las palabras finales. Tell me another one, Uncle Joey. Muchos pensaron que se trataba de la hija de Henry, pues el final nos confirmó que Joey no tenía ningún familiar, mientras que Henry sí. You, a lovely family. Me, a crooked empire. Para argumentar, se basaba en que a veces los hijos de tus amigos te dicen tío aunque no seas su familiar. Cuando se reveló el nombre de Audrey para la secuela, se teorizaba que Audrey entraría a los estudios para rescatar a su padre, Henry. Pero como es de costumbre como en mi canal, tuvimos que esperar 5 años para saber si realmente era verdad. Al final se reveló que, sí era hija de Johnny, solo que estaba hecha de tinta. La niña que se escucha al final, es ella. Solo que fue un experimento fallido, porque, en vez de decir papá, le decía tío. Un increíble guionazo. ¿No lo creen? Cuando solo era una demo, los únicos argumentos que existían para esta teoría, eran las siguientes. Al iniciar el juego, se nos entrega una carta firmada por Joey. Pero si miramos a un lado de esta, se puede notar una forma peculiar con una B en su interior. ¿Quién podría ser? En este mismo capítulo, en la cinta de Wally Franks, nos comenta que Joey hizo donar a sus trabajadores un objeto para apaciguar a los dioses. Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room. To help appease the gods, Joey said. Unos meses después, con la salida del capítulo 2, se rediseñó todo el juego. Y con ello, llegaron más pistas. Ahora, cuando llegabas al final del capítulo 1, en vez de mostrarte a Bendy, se te mostraban 3 flashbacks. Pero nos centraremos en estos dos. Una silla de ruedas, y Bendy en el escritorio de Henry. ¿Por qué son importantes esas imágenes? Bueno, si nos desviamos al modelo de Bendy, este paso de ser caca de pájaro, a tener una forma más humana. Gracias a este rediseño, muchos observaron que Bendy parecía tener una mano humana. Y no solo era eso, pues también tenía una pierna dislocada. Estas observaciones formaron otra pista. Quien sea que necesitara una silla de ruedas, este se convirtió en Bendy. ¿Y quién es la persona más cercana a Henry para estar al lado de su escritorio? Joey Drew. Pero esta ilusión se arruinó con la salida del capítulo 5. Listen, Tommy, I know you boys over at Jet are doing your best, but I'm paying for living attractions, not weird abominations. Whatever that grinning thing was I saw wandering around your office, you better keep it locked up tight. Sin embargo, ya nos habían dicho indirectamente que esta teoría era falsa. Cuando salió el capítulo 3, modificaron el modelo de Bendy, eliminando por completo su pie dislocado. Sé que las teorías se quedan muy cortas, y me disculpo. Pero me tomé en serio la palabra clásica. Intenté divagar por muchos foros de Bendy para encontrar teorías que fueran interesantes, ya que en su mayoría eran teorías similares a las de Deimos. De todos modos, espero haberte entretenido con este video algo nostálgico. Por cierto, pueden dejar alguna sugerencia en los comentarios relacionado a la calidad de mis videos, así como algunos temas que podrían subirse a este hermoso canal. Te agradezco por haberte quedado hasta el final, muchas gracias. Y como ya sabrás, nos vemos en un año.